tengan ustedes un hermoso día a todos mis hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? Templo Centro Misionero Cristiano y bueno, querer compartir la palabra de Dios con ustedes, que es lo que nos alienta y nos motiva día a día para poder seguir el camino, seguir hasta el final. Así que quiero invitarle allí al libro de Lucas 18, donde dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos relata una historia muy conocida, una historia donde una mujer que nunca se cansó de pedir justicia, una mujer que luchó por algo que ella necesitaba, urgentemente ella necesitaba recibir lo que ella estaba pidiendo. ¿Y a quién se lo pedía? Un juez injusto, un juez que no temía a Dios, un juez que no respetaba a nadie, un juez que no quería atenderle su llamado, su súplica de justicia. Pero ¿qué sucedía? Según la historia, la mujer insistía una y otra vez por su causa, una y otra vez pedía que este juez, ¿no es cierto?, tomara esta causa y diera a su favor. Era tanta su insistencia que este juez empezó a sentir la presión, y cansado de ella, de oírla tantas veces y suplicar, ¿no es cierto?, e implorar la ayuda. Este juez, cansado de esta mujer y de todos sus actos, de su presencia, el oírla, hasta que al final este hombre decidió hacer justicia a pesar de no querer verla. Ahora nosotros miremos esta historia como si nos estuviéramos mirando a un espejo. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a esta historia? ¿Cómo me afecta a mí esta historia? Si vemos que esta mujer recibió justicia de un juez que era injusto según la palabra de Dios, cosa que a lo mejor era imposible que ella recibiera lo que ella pedía, sin embargo lo recibió, sin embargo ella obtuvo lo que ella anhelaba. La palabra de Dios nos dice que cuanto más nosotros, allí en el verso 7 dice, recibirán aquellos que claman día y noche. Cuanto más justicia, cuanto más respuesta, cuanto más dará Dios pronto, ¿no es cierto?, una respuesta a quienes estén clamando, pidiendo con la insistencia y con la perseverancia que esta mujer lo hizo. La pregunta es, ¿somos insistentes como esta mujer? ¿Somos nosotros capaces de ser perseverantes en nuestra oración? ¿Tenemos fe y la paciencia para esperar la respuesta de Dios? ¿Tenemos nosotros acaso, si nos vemos reflejados en esta historia de esta mujer y este juez, tenemos nosotros esa misma capacidad? Por eso es importante que nos miremos. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es algo que nos está enseñando siempre a que miremos a través de ella y veamos nuestras
promesas, las virtudes y nuestros propios errores en que nos pide la palabra y en que fallamos en la palabra. Entonces, la pregunta número 1 es, ¿tenemos la fe y la paciencia de esta mujer? Y tenemos la capacidad de esperar la respuesta de Dios en el tiempo de Dios. Se cuenta de una mujer que tenía una familia constituida, una familia con hijos y un esposo, un buen esposo, un hombre dedicado a su familia y dedicado a sus hijos, un buen padre. Sin embargo, ella y sus hijos iban siempre a la iglesia y él no iba. Tenía una indiferencia por muchos años. Eran 35 años en que esta mujer estaba pidiendo dos cosas al Señor. O hacía dos cosas. Una era que insistentemente, regularmente, le decía a su esposo que le acompañara a la iglesia, que entregara su vida al Señor. Y la otra cosa que hacía esta mujer es que le pedía a Dios que quitara la indiferencia de su corazón, de su esposo. Fueron 35 años de hacer y pedir estas dos cosas. Rogarle a su esposo e invitarle y a la vez diciéndole al Señor que quitara la indiferencia, a pesar de que era un buen hombre y un buen padre. Ella sabía que necesitaba de Dios, ella sabía que algo faltaba dentro de la familia. Por 35 años esta mujer estuvo allí haciendo estas dos cosas, hasta que un día, que nadie pensaba, este hombre llega a la iglesia y se sienta junto a su esposa y sus hijos, para sorpresa de todos. Y este hombre, con mucho respeto, escuchó cada alabanza, cada canción, cada himno que allí se entonó y cada palabra que se dijo en el mensaje. Y después de esto, terminado el culto, abrazó a sus hijos y abrazó a su esposa como una sola familia y entregó su corazón y recibió la fe en Jesús. Imagínense 35 años pidiendo. Una mujer que creía en Dios y que creía en la palabra de Dios. Creía en el poder de Dios. Yo sé que ustedes también tienen muchas cosas que están pidiendo. También piden al Señor por cosas que parecen quizás imposibles. Parecen quizás que no llegarán. O difícilmente se pueden dar. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Tenemos la fe y la paciencia de esta mujer? ¿Tenemos la fe y la bravura y la insistencia de poder ir siempre con fe en Dios para estas peticiones? Dios quiere que oremos. Dios quiere que ores y que no te desanimes. Quiere que ores y no te desanimes jamás. Porque la verdadera oración no se agota, no es suficiente, nunca es demasiado. Y eso todo nosotros lo sabemos. Sabemos que la oración es lo más importante. Sabemos que la oración es lo fundamental, sobre todo en estos tiempos que vivimos, sobre todo en estos tiempos difíciles de la vida. Hay circunstancias que nos van a golpear fuertemente. Todos tenemos tiempos difíciles, todos tenemos momentos de angustia y que nos golpean fuertemente y nos hacen caer de rodillas muchas veces. Para algunos, caer de rodillas es un sentir de derrota, de frustración. Pero para los hijos del Señor debe ser momentos de esperanza y oración. Momentos de esperanza
y de oración permanente. Nosotros, las crisis para el cristiano deben ser caminos de intimidad y comunión con el Señor. Cada situación difícil, cada momento angustioso, cada dificultad que hallemos en la vida no es para que nos derrumbemos, es para que busquemos la intimidad con Dios, que busquemos realmente todo lo que Dios pueda y quiera hacer. De esa manera, estando en oración permanente, estando en oración continua, no habrá derrota. No habrá derrota. ¿Por qué? Si Dios dice que Él actuará pronto y dice aquellos que claman día y noche, estará presto a ayudarles, a responderles. Con nosotros está la victoria si es que oramos. La oración no nos permite desanimarnos. La oración no nos permite caer en el desánimo. Cada generación ha tenido sus propios problemas y cada persona tiene sus propias dificultades. Eso lo sabemos. Todos sabemos. Pero este tiempo, o el tiempo que tú estés viviendo, el tiempo que cada persona, cada cristiano está viviendo, no es para que se rinda. Es tiempo para que ore. Es tiempo para que busque, es tiempo para que ruegue, es tiempo para que ayune, es tiempo para que la presencia de Dios nos pueda fortalecer. No es tiempo para rendirnos. Es tiempo para seguir luchando. No es tiempo para detenernos. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene. Nosotros los cristianos debemos enfrentarlo todo con oración. Cualquier cosa que esté pasando el mundo o nuestra vida, cualquier situación que se dé, nosotros los cristianos sabemos que la única manera de enfrentar todo aquello es a través de la oración y la fe en Jesús. Por eso creemos, por eso sabemos que Dios es milagroso, por eso sabemos que Dios es todopoderoso, porque a través de la oración esperamos la respuesta a nuestra necesidad. Es momento de orar. Imagínese usted la vida que tenía Jesús, una vida extraordinaria, un poder maravilloso. Tenía tantas actividades, tenía tantas cosas que enseñar y compartir. Sin embargo, Él pasaba noches enteras orando. Pasaba noches enteras buscando la dirección y la ayuda del Padre. A pesar de que tenía una vida controlada, maravillosa. Hermano, nosotros vamos a tener días en que lo único quizás que nos servirá será orar. De aquí en adelante las cosas cambiaron, de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes, como eran antes, ya no volverán a ser iguales. Y vamos a tener días en que la única cosa que nos servirá será la oración. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo esperanzarme en los días así? En base a esta palabra, que no debemos dejar de orar siempre y no desmayar. En el verso 8 de esta palabra nos dice, así que os digo, dice, que pronto les hará justicia. Pronto Él nos hará justicia. Es una gran promesa. Cuando oramos, cuando estamos en oración, cuando estamos en la búsqueda de Dios, cuando estamos siempre buscando su presencia. Dice que pronto Él hará respuesta a nuestra oración. El ejemplo de esta mujer lo vemos hoy en día con muchos ejemplos. ¿Cuánta
¿Cuántas madres han sacado a sus hijos solas adelante? ¿Cuántas? No se dieron por vencidas. Insistieron, lucharon, pasaron miles de dificultades. Sin embargo, son un ejemplo de la perseverancia, son ejemplo de madurez, de fortaleza. Ellas no se han rendido, han sacado adelante a sus hijos, mujeres que han emprendido algún tipo de negocio, e insistieron hasta lograr lo que ellas querían. Y si nosotros miramos la historia de esta mujer, entre este juez y esta mujer, ¿quién perdió la paciencia? ¿Fue él o fue ella? Fue él. Él cedió a pesar de que no tenía ningún interés en ayudarla, a pesar de que decía que ni Dios le temía. Sin embargo, la insistencia de esta mujer pudo más. Y eso es lo que debemos buscar en los tiempos en que vivimos, la perseverancia. Es una virtud que muchos cristianos han perdido. La perseverancia, el insistir, el orar, el buscar, en entregarse a la mano de Dios. Hemos aprendido a quejarnos más que creer. Los cristianos hoy día estamos más quejosos que confiados. Tendemos más a desanimarnos que a orar. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. Estamos mirándonos en este espejo que es la palabra de Dios. Y este texto es un espejo que mira bien a cada uno de nosotros, que lo refleja bien, tal cual somos. Si esta mujer fue capaz de vencer, si esta mujer estuvo luchando y no se cansó de pedir, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu reflejo en la palabra de Dios? ¿Eres de esa que persevera o que ya te desanimaste, que ya no crees en nada, que ya te cuesta orar? Si tú quieres recibir verdaderamente respuesta, tienes que orar día y noche. Tienes que ser perseverante. Tienes que orar siempre y no desmayar. Esa es la respuesta para poder recibir de las cosas de Dios. Yo creo que Dios nos ha ido enseñando a través de su palabra, a través de muchas cosas, cómo Él nos va dando a nosotros una lección de vida, cómo Él quiere que funcione tu vida de acuerdo a lo que está escrito para que reciban lo mismo. Yo creo que eso es importante, eso es lo que Dios nos hace reflexionar en esta hora. ¿Cómo estoy yo en comparación de esta mujer? ¿Qué me enseña esta mujer? ¿Por qué no logro recibir lo que recibió esta mujer? Dice, ella no se cansó de pedir. Ella fue insistente. Ella no se conformaría si no tenía lo que quería. Y yo sé que tú tienes muchas peticiones, porque son muchos los problemas y muchas situaciones que se agolpan a nuestra vida y nos hacen caer de rodillas. Bueno, esta es una oportunidad que la palabra de Dios nos da a todos. Mirémonos fijamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienes tú en tu casa. Mírate y ve cuáles son tus falencias. Mírate y ve y aprende de una vez, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere transmitirnos. A nosotros nos está transmitiendo que debemos ser constantes en la oración, no desmayar en momentos de crisis, levantarnos y ponernos a orar y ponernos a ayunar y ponernos a entregarnos por completo a las manos de Dios. Y dice que Él, dice que pronto hará justicia. Así que qué maravilloso es poder reflexionar acerca de lo que Dios quiere. Yo te dejo a ti y a cada uno de nosotros esta palabra para que la podamos meditar aún mejor y la podamos aplicar, que es realmente
lo que nosotros necesitamos. Hemos perdido la virtud de la constancia y es necesario que Dios la vuelva a colocar. Que Dios les bendiga, un maravilloso día para ustedes, una maravillosa semana, y sigan confiando y sigan perseverando en la gracia que el Señor nos da. Que Dios les bendiga a todos.